A ver, leamos. ¿Qué es lo que dice? Cecilia fue al circo. Su tío Fidencio la llevó. Felicidades. Luego vemos otras frases por aquí. El policía ayudó a Paco. Por acá vemos otro párrafo que dice: Hortensia se lava los dientes después de cenar. Y finalmente otra oración que dice: el cigarro es malo para la salud. Bien, ustedes se dan cuenta que hay palabras específicas, ¿verdad? Para identificar, por ejemplo, circo, cinco, cine, ¿verdad? Cecilia, Fidencio, Hortensia, cenar y cigarro, ¿cierto? Nos estamos refiriendo, niños, el día de hoy al tema del uso correcto de la letra C. ¿Ya? Uso correcto de la letra C. Y vemos acá algunas palabras, ¿sí? Algunas palabras que llevan el uso correcto de la C. Por ejemplo, Fidencio. Miren, Fidencio. Son palabras que se usan la letra C, ¿verdad? Pero ¿por qué se usa la letra C aquí? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque termina en encio, miren. Encio. ¿Sí? Entonces, en estas pequeñas oraciones, nosotros estamos observando el uso correcto de la letra C. Aquí, por ejemplo, Hortensia, ¿verdad? Hortensia. También hay... se ve que se usa el uso, pero como a manera de excepción, ¿no? A manera de excepción. Ciencio se escribe con C, encia también se escribe con C, pero aquí hay una excepción de la regla que más adelante lo vamos a ver. Veamos cuáles son esas reglas, ¿no? Para nosotros tener en cuenta al momento de usar la letra C. Y quiero decirles, niños, que se hace este tipo de temas para que cuando ustedes escriban sus textos, ¿no? Ustedes se encuentran en varias situaciones donde no saben con qué letra escribir, ¿no? Si es con C, si es con S o con Z en el peor de los casos, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes muchas veces preguntan en clase, ¿no? Profesor, ¿con C o con S o con Z? ¿Verdad? Y esa es una gran pregunta al momento de escribir. El día de hoy vamos a despejar algunas dudas respecto al uso de la letra C, ¿sí? Vamos a ver el primer caso para usar la letra C. A ver, veamos. Se escribe con C los verbos terminados en cir y ser. Miren, cir, ser. La mayor parte de palabras que terminan en ser y terminan en cir, niños, se escriben con C. Claro que hay excepciones también, ¿sí? Toda regla o algunas de las reglas tienen excepciones, ¿sí? Y las excepciones significan que justamente en esas palabras no se cumple la regla, ¿sí? No se cumple la regla, ¿ya? Hoy ya vamos a ver excepciones también en esta regla. A ver, por ejemplo, en este caso, ¿no? Verbos, dice. Verbos terminados en cir y ser. Por ejemplo, conducir. Cir se escribe con C, ¿no? Conducir se escribe con C. Florecer, ser, la terminación ser termina en ser con C, ¿verdad? Entonces, primera regla, niños, se escribe con C. Los verbos, ojo, tienen que ser verbos también. Los verbos terminados en cir y en ser. Veamos algunos ejemplos más. Acá tenemos conducir, ¿no? Cir. Aducir, también tenemos la terminación cir. Traducir, ¿verdad? Esparcir, padecer, florecer, que ya lo vimos, coser, ¿verdad? Y tenemos acá hacer. Ya, este coser es de cocinar, cocer los alimentos, ¿verdad? Cuando uno hierve, cocina. Ya, es coser. Ahora veamos cuáles son las excepciones
de esta regla. O sea, que son verbos, terminan en sir y terminan en ser, pero no se van a escribir con C, sino con S. Por ejemplo, asir. ¿Sí? Asir termina en sir, pero no es con C, sino con S. Asir. ¿Qué significa coger? ¿No? Coger algo. Asir. Coser, pero este coser está relacionado pues a la costura, ¿no? A la costura, con las agujas, ¿verdad? Coser. A diferencia de este coser, que es con C. Entonces miren, que hay palabras que suenan igual, ¿no? Coser, coser. Coser de hervir, ¿no? De cocinar. Y coser, pues acá relacionado a la costura. Y toser, ¿no? El acto de toser. Bien, entonces miren, aquí son las excepciones de esta regla. Ya, entonces, pero la mayor cantidad de palabras, ¿no? Los verbos terminados en sir o en ser se escriben con C, ¿verdad? Con C. ¿Ya, niños? Entonces miren, ya vimos la primera regla. Ahora sí veamos nuestra segunda regla. ¿Ya? Nuestra segunda regla, ¿qué es lo que dice? Se escribe con C, ¿ya? Las palabras terminadas en, ahora sí, ansia, ansio, encia. ¿Ya? Ansia, ansio, encia. Miren aquí esas terminaciones. ¿Cuántas palabras nosotros podemos encontrar con esas terminaciones? Varias, ¿verdad? Varias. Y esas palabras que terminan en esos sonidos se debe escribir con C. Por ejemplo, miren, ansio, cansancio, ¿verdad? Cansancio. Distancia, hoy en día bien utilizada esta palabra, ¿no? Distancia. Tenemos ansia, ansio, ¿verdad? Y vemos más ejemplos, ¿no? Vemos más palabras. Constancia, excelencia, ¿no? Acá vemos ansia, encia, miren. Cansancio, que ya lo vimos. Decadencia, indulgencia, fragancia, conciencia, distancia, ¿verdad? Y también podemos citar la palabra ciencia, ¿no? Ciencia. Entonces, miren, todas esas palabritas que ustedes escuchan se escribe con C, ¿sí? Se escribe con C. La mayor parte de las palabras se escriben con C. Ya vamos a resaltar aquí. Observemos, miren, la terminación ansia, ¿cierto? La terminación encia, ansio, encia, encia, ansia, encia, ansia, ¿verdad? Las terminaciones que nosotros acá hemos identificado, pero en esta regla podemos encontrar algunas excepciones, como les decía, ¿no? ¿Qué son las excepciones? Son palabras, ¿no? Que terminan en lo mismo, ¿no? Pero que no se escribe con la letra C, sino con la letra S. Por ejemplo, ansia, ¿no? Tengo ansias, decimos, ¿no? Ansias. Entonces se escribe con C, miren ahí. Se escribe con C. Hortensia, encia, miren. La palabra hortensia se escribe con S, ¿cierto? Entonces, son algunas de las palabras que no cumplen con la regla indicada. ¿Ya, niños? Veamos la siguiente regla, ¿sí? Veamos la siguiente regla. ¿Cuál es? Dice, se escribe con C las palabras terminadas en ción, ¿no? Se escribe con C las palabras terminadas en ción. Y esta es una regla muy conocida por ustedes, muy aplicada por ustedes, ¿sí? Todas las palabras que terminan en ción lo hacen con C. Pero el día de hoy ustedes van a encontrar algunas excepciones, algunas palabras que no necesariamente se escriben con C, ¿ya? Pero veamos algunos otros ejemplos más. Y sí, hay muchas, ¿ya? Hay muchas palabras terminadas en ción que se escriben con C, por no decir la mayoría, ¿no? Admiración, miren, admiración, bendición, composición,
contaminación, sensación, canción. ¿Sí? Entonces miren, vemos varias y aparte de estas que hemos escrito hay muchas más, ¿verdad? Hay muchas más. Pero, ¿cuál es la regla? Que las palabras de la ascensión, ¿no? Ención, lo voy a encerrar aquí, terminan o se escriben con C. Pero como ya les dije en un momento, ¿no? Ya les dije que en las reglas hay excepciones. Y en este caso, miren, algunas palabras que terminan en ción, pero que no se escribe con C. No se escribe, sino se escribe con la letra S. Miren, niños. Y por ejemplo, pensión. Terminan en sion, pero no se escribe con C. ¿Verdad? La palabra pasión también termina en sion, pero no se escriben con C. Ocasión también. Agresión. Fusión. ¿Verdad? Son palabras que se escriben con la letra S. ¿Verdad? Pero la mayor parte de palabras terminadas en sion terminan o se escriben con letra C. ¿Correcto? Entonces no olvidemos. Vamos a continuar, niños, con el uso de la letra C. Espero que estén entendiendo, ya estamos en la tercera regla. ¿Sí? La terminación sion, ¿no? Terminación desde con C. Ya, la terminación sion. ¿Correcto? Veamos una cuarta regla. Y aquí vemos, ¿no? Se escribe con C los verbos terminados en ciar. Ojo, ciar. Niños, ciar. ¿Cuántas veces nosotros hemos pronunciado palabras, ¿no? Que son verbos y que terminan en ciar, ¿no? A ver, por ejemplo, acá vemos, miren, acariciar, ¿verdad? Miren, ¿en qué termina? En ciar. Vaciar. También se escribe con C, porque son verbos y terminan en ciar, ¿correcto? A ver, veamos algunos ejemplos. Miren aquí, vaciar, ya dijimos, apreciar, ¿no? Termina en ciar. Acariciar, ya lo vimos, neciar, de necio, vaciar, ya lo escribimos, negociar, y bueno, acá vaciar se escribió por segunda vez, ¿verdad? Entonces, niños, hay más palabras, ¿no? O hay más verbos que terminan en ciar, ¿sí? Hay más verbos, pero ¿qué excepciones podemos encontrar aquí? Miren, lisiar con S, ¿cierto? Lisiar con S, ansiar, ¿no? Con S, extasiar, ¿cierto? Anestesiar también se escribe con S, ¿correcto? Se escribe con S. Ahora entonces, niños, estamos frente a una regla, ¿no? Donde los verbos terminados en ciar. El niño ciar. Pero conforme ustedes practican, conforme ustedes conocen, escriben, leen, se van a dar cuenta de la regla, ¿no? Bien, niños, veamos una quinta regla. Y esta regla sí es muy conocida también, muy aplicada, ¿no? ¿Cuál es? Se escribe con C los diminutivos, ¿ya? Se escribe con C los diminutivos cito, cita y sillo, ¿no? Sillo, ¿correcto? Sillo. A ver, veamos qué palabras podemos encontrar acá, ¿no? Pececito, ¿no? Leoncito, ¿verdad? O también podemos cambiarlo, ¿no? Pececillo, ¿no? O leoncillo, ¿cierto? Por citar los ejemplos. Bien, entonces, todas aquellas palabras que son diminutivos, ¿no? Diminutivos, pues es hacerlo, la expresión o la palabra, ¿no? En su mínimo, ¿no? O sea, pequeño, ¿cierto? Pez, por ejemplo, pececito. Reducir, ¿no? Reducir el sustantivo, en este caso, ¿cierto?
dulce, dulcecito. Son peces sustantivos, dulce sustantivo, pie sustantivo, flor sustantivo, mamá sustantivo, león son sustantivos. Entonces el diminutivo son de que a esos sustantivos lo voy a reducir en su expresión, ¿verdad? Pez, pececito. Dulce, dulcecito. Pie, piececito. ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Estamos haciendo su diminutivo. Cito, terminación cito o terminación cita, ¿cierto? Acá cito también. Pero también estas palabras lo podemos cambiar. En vez de escribir león, león, y queremos utilizar la terminación sillo, león, leoncillo, ¿cierto? Muy bien, entonces estamos viendo esta regla muy importante, ¿no? La terminación cito o la terminación cita también, o sillo, ¿no? O también silla con C, ¿ya? Bien, niños, espero que estén entendiendo estas reglas, ¿no? Las terminaciones cito y las terminaciones sillo. Bien, ahora sí, pasemos a una segunda, o bueno, siguiente, ¿no? Una siguiente regla. Aquí está, miren, ahí ven. Esta regla también es muy usada, ¿sí? Esta regla también es muy usada, muy conocida también, ¿no? Las terminaciones cimiento, ¿ya? Las terminaciones cimiento, pero con C, ¿sí? Con C. Por ejemplo, miren, acá vemos padecimiento, ¿correcto? Padecimiento. Todas las palabras que terminan en cimiento se escribe con C, ¿ya? Todas las palabras que terminan en cimiento se escriben con C. Por ejemplo, padecimiento, ¿ya? Padecimiento. Veamos las palabras, ¿no? De manera de ejemplo. Y estas palabras nosotros las hemos usado, las hemos leído en algún momento, ¿no? Agradecimiento. Siempre lo vamos a escribir con C, ¿no? Cimiento. Convencimiento. Ofrecimiento, ¿ya? Padecimiento, que ya lo vimos, ¿cierto? Acaecimiento. Reducimiento. Y esta palabra muy también conocida, conocimiento. Todas ellas se escriben con C, ¿no? La terminación C, ¿verdad? Porque la regla dice que las palabras terminadas en cimiento se escriben con C, ¿ya? Se escriben con la letra C. Niños, entonces ahí está otra de las reglas de la letra C. Ya, entonces recalco y les recuerdo que se hace el uso de las letras, ¿sí? Para que ustedes conozcan, ¿no? Conozcan. Yo sé que de este conjunto de reglas, algunas de ellas lo van a aplicar, lo van a identificar en algunos textos que ustedes lean, ¿no? O escriban, para que ya no tengan esa duda, ¿cierto? Que ya no tengan esa duda de que con qué letra, ¿no? O con cuál, con C o con S. Al igual que hicimos con la B y con la V, ¿recuerdan? También les ha ayudado a que ustedes puedan identificar las palabras fácilmente, ¿no? Y en este caso pues vemos la terminación cimiento se escribe con C, no se escribe con S, ¿sí? No se escribe con S, porque la terminación cimiento se escribe con C. ¿Ya, niños? Ahora sí, veamos nuestra última regla, ¿sí? Y esta regla también es conocida, muy aplicada. ¿Ya? A ver, ¿cuál es? Dice, se escribe con C. Dice que la terminación CES, que surge del plural, ojo, del plural, de las palabras que contienen Z, ¿no? Acá vemos, miren, ve, una palabra que termina en Z, maíz, y su plural, ¿sí? Su plural, maíces. A esta terminación se refiere CES, ¿ya? A esa terminación se refiere.
Entonces yo tengo una palabra, un sustantivo que termina en Z, yo quiero hacer su plural, entonces esa Z, ¿cierto? Esa Z que ustedes ven aquí, esa terminación Z, se va a convertir en una terminación CES, con C, ¿sí? Veamos los ejemplos, ¿correcto? A ver, miren, maíz, maíces, ahí está, ¿ve? Terminación Z, que se reemplaza por CES. Raíz, también, raíces. Pez, peces. Rapaz, rapaces. Estamos escribiendo su plural de esos sustantivos, ¿no? O adjetivos en este caso, ¿ve? Atroz, atroces. ¿Ya? Arroz, arroces. Luz, luces. Miren ahí, entonces, ¿qué hemos visto? ¿Cierto? ¿Qué hemos visto? Hemos visto que la Z, ¿cierto? La Z, la terminación Z, se transforma en un plural que termina en CES, ¿cierto? En CES, que se escribe con C. Niños, no olvidemos eso. Es importante saberlo esto porque cuántas veces nosotros queremos formar los plurales o encontramos estas palabras, ¿no? Bien, entonces aquí por ejemplo se me ocurre pensar una excepción, ¿no? Por ejemplo la palabra país. Miren, país es una palabra que no termina en Z, ¿cierto? Sino que termina en S, país. Entonces no se cumple, ojo, no se cumple esto, es decir que países se escribe con C. No, simplemente países se agrega es nada más y se escribe países. No olvidemos, no olviden esta regla. La regla se cumple siempre y cuando las palabras terminen en Z, ¿sí? Terminen en Z. Ahí sí, esa Z lo convierte en CES, con C. Pero si no termina en Z, termina en S, no se cumple la regla. ¿Ya? Hay una observación. Bien, niños, vamos a resolver una pequeña práctica, ¿sí? con ustedes. Primer ejemplo, ¿qué es lo que dice? Corrige las palabras que sean necesarias, aplicando la regla, ¿no? De la letra C. Acá vemos palabras mal escritas, ¿ya, niños? Mal escritas. Por ejemplo, florecer. Florecer, niños, no se escribe así, porque la terminación ser, ¿sí? La terminación ser se escribe con C aquí. Y aquí está con S. ¿Ya? Entonces, niños, lo correcto debe ser la terminación ser, pero con C. ¿Ya? Ahí está. La terminación ser, pero con C. Bien. Y así por el estilo, hay muchas, ¿no? Países, bien. Carencia, la terminación encia. La terminación ciar, ¿no? Acariciar. Nueces, la terminación ción, relación. Acá tenemos de ansia también, ¿no? Lactancia. Vean las reglas, niños, y corrijan estas palabras. Así como hemos corregido palabras, también podemos corregir oraciones, ¿no? En las siguientes oraciones hay palabras mal escritas, dice corrige los errores. Aquí vemos, el pancito estuvo delicioso. El pancito, la terminación cito. Miren acá, la terminación cito, ¿verdad? Y no se escribe así, ¿verdad? Debe escribirse pancito, pero con C, porque hemos estudiado la regla que las palabras terminadas en cito, ¿cierto? Se debe escribir con C. Los diminutivos en este caso, ¿no? Los diminutivos de pan, diminutivo de pan es pancito, pequeñito. Niños, entonces, y así hay más oraciones. Las luces se apagaron, el payaso es divertido, ¿cierto? Pero en este caso, en el payaso es divertido,
vemos que no hay, las reglas del acento se cumplen. Niños, si es que esta oración, no lo hagan, ¿no? No lo hagan. Lo que sí, acá podemos ver que divertidos con V, ¿ya? Divertidos con V. Juan tuvo premio excelencia, acá sí. El envejecimiento es precoz, también hay una regla que ustedes deben conocer. Y acá la canción está hermosa, hay otra regla que también deben conocer. Bien, niños, entonces con estas reglas ustedes ya pueden aplicar en las prácticas, ¿ya? Les deseo muchos éxitos, niños, en el desarrollo de esta práctica pequeña. Muchas gracias.